días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esto que hemos denominado nuestro Grand Round en ortopedia. Mi nombre es César Rocha, ortopedista, cirujano de rodilla de la Fundación Cardioinfantil, de la Cardio actualmente. Y pues para nosotros es un placer acompañarlos en la moderación de esta actividad, una actividad que vamos a tener dentro de los próximos 60 minutos. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia se está utilizando el tratamiento de los datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales, la que pueden consultar en la página www.cardioinfantil.org. De igual forma, les informamos que esta conferencia está siendo grabada para aquellos que estén interesados en lo mismo. Hoy desarrollaremos una agenda muy interesante con la conferencia de infecciones periprotésicas en reemplazo de cadera y rodilla a cargo del doctor Carlos Higuera. A quienes no lo conocen, el doctor Carlos Higuera es un médico de Bucaramanga, quien hizo su pregrado en la Universidad Javeriana y posteriormente pues hizo su medicina e internado en Cleveland Clinic, residencia igualmente, y posteriormente hizo su fellowship en cirugía reconstructiva en Jefferson University en Rodman Institute. Así que el doctor Higuera pues obviamente ha tenido una gran trascendencia en cuanto al manejo de este tipo de cirugías complejas, y su especial interés con las publicaciones que he desarrollado son publicaciones referentes al tema que tenemos hoy en cuestión. Entonces, primero pues darle las gracias a Carlos, muchas gracias por estar madrugando con nosotros y contarnos algo de su experiencia en infección periprotésica. Entonces, sin más preámbulos, Carlos, muchas gracias por estar y todo el auditorio suyo. César, muchas gracias por la invitación. Voy a poner aquí mis slides. ¿Pueden ver las diapositivas? Perfecto, sí, se pueden ver sin problema. Ok, bueno, entonces como el doctor Rocha lo indicó, voy a hacer una actualización en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección periprotésica. Tengo varios conflictos de interés en este tema. Yo soy consultor de 3M y voy a hablar de unos productos de 3M, y de la misma manera he recibido soporte para investigación de varias compañías, sobre todo en biomarcadores de infección, y tengo una patente en un producto para eliminar la infección. Los objetivos de esta charla: vamos a discutir qué está pasando en prevención, diagnóstico y tratamiento, analizar cuándo y por qué es apropiado empezar tratamiento antibiótico cuando hay una sospecha de infección periprotésica, y revisar las limitaciones que tenemos en el diagnóstico de esta enfermedad. Quiero que sea una cosa dinámica, manden preguntas en el chat y bueno, tenemos una hora, pero vamos a ver qué tanto alcanzamos a avanzar. Ya sabemos que la infección periprotésica pues desafortunadamente está en aumento, más o menos 5% al año. Nos ha aumentado más o menos 2 veces desde 1990 al 2010. En los Estados Unidos nos estamos gastando casi $2 billones al año en tratamiento de enfermedad periprotésica, y necesitamos mejorías en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Esto es del registro americano, donde se puede ver que desafortunadamente la infección periprotésica es una de las causas más frecuentes de revisión. Para cadera es la segunda, para rodillas la primera, y mucho más importante, el costo de tratar esta enfermedad es bastante alto, aproximadamente $30,000 en promedio por paciente, y pues eso puede variar dependiendo de qué tan grave sea la infección, si el paciente necesita prótesis de tumores, etc. ¿Cuáles son los organismos que causan esta infección? Bueno, la mayoría, el número 1 es el estafilococo dorado, es el más común, por lo menos en los Estados Unidos. Tengo entendido que en Colombia también. Hace poquito tuvimos una publicación de eso, revisando cuáles son los
las bacterias más comunes alrededor del mundo. Desafortunadamente, entre 10 al 30% de los casos tienen un cultivo negativo. Y cuando tenemos bacterias resistentes como el estafilococo dorado resistente a la meticilina, desafortunadamente los resultados son mucho peores. Y los gram negativos y infecciones polimicrobianas afortunadamente son la minoría, pero también son bien difíciles de tratar. Y si miramos realmente en la literatura, ¿cuál es el resultado después del tratamiento de la infección periprotésica? Contando que realmente no hay infección, no hay una falla mecánica, no hay reoperación, está más o menos alrededor del 65%, lo cual es desafortunadamente bastante pobre. Y pues hay mucho espacio para mejorar. Independiente si usted lo trata con un estadio o 2 estadios de revisión, hay una falla entre el 20 al 25%, pero mucho más importante es que la mortalidad es, después de una revisión por infección periprotésica, a 5 años es casi del 26%, lo cual quiere decir que es inclusive peor que muchos cánceres comunes como cáncer de seno, melanoma, linfoma. La sobrevida es mucho más alta en esos cánceres que en la enfermedad periprotésica. Y esto es mucho peor cuando, como lo dije anteriormente, tenemos bacterias resistentes como el estafilococo dorado resistente a la meticilina. Nuevamente, cuando tenemos cultivos negativos, que puede ser casi el 30%, dependiendo de la serie que se vea, vamos a fallar en el diagnóstico y el resultado va a ser mucho peor. Como pueden ver acá, en el 2020 tratamos casi 70,000 de estas infecciones solamente en los Estados Unidos. Entonces, si no queremos que nuestra clínica se vea como esta diapositiva, lo mejor que podemos hacer es la prevención. Y les voy a dar unos hechos aleatorios. ¿Saben cuál es la rata de shedding de la gente que está en la sala de cirugía en términos de cuántas bacterias por minuto? Aproximadamente 10,000 bacterias por minuto por persona. ¿Por qué tenemos que utilizar preparación basada en alcohol y que es mucho más efectiva que la povidona ayudada sola? Porque tiene una penetración en la piel mucho mejor, más de 300 micrómetros, donde están los folículos vellosos y las glándulas sebáceas. Es bien importante para nuestros colegas, por ejemplo, en hombro, que tienen muchas infecciones con Cotinobacterio acnes. Es importante utilizar preparaciones con alcohol que realmente tengan una penetración en la piel. Porque utilizamos los campos quirúrgicos con adhesivos para prevenir la migración de la bacteria. Y después de cuántas horas hay que volver a preparar la piel porque se ha colonizado nuevamente, es de 3 horas. Entonces, basado en esos hechos, hablemos un poquito de lo que se puede hacer con el paciente antes de la cirugía. Nosotros miramos los parámetros nutricionales, sobre todo en pacientes que tienen historia de abuso de alcohol o tienen una enfermedad gastrointestinal o historia de cáncer. Y estos son los thresholds que más o menos utilizamos para definir si un paciente está malnutrido. Si el paciente está malnutrido, obviamente hay que optimizarlo antes de la cirugía. Pacientes diabéticos, miramos la hemoglobina glicosilada, que tiene que estar por debajo del 8%. Pero más importante es el nivel de glucosa alrededor de la cirugía, sobre todo el día de la cirugía preoperatoriamente tiene que estar por debajo de 200 miligramos por decilitro y en las primeras 72 horas tratar de mantener esa glucosa por debajo de 180 miligramos por decilitro. Esto, en mi opinión, es mucho más importante que la hemoglobina glicosilada. Pacientes con HIV, el riesgo de infección es mucho más alto si el nivel de CD4 está por debajo de 200 o la carga viral está más alta de 10,000. Esto es un tema con las infecciones urinarias un poco debatible, pero ya hay 2 estudios que nos dicen que, primero que todo, pacientes asintomáticos no hay que mirar uroanálisis
Y segundo, si ya tenemos un paciente que hay que operarlo sí o sí, por ejemplo, en una fractura de cadera, que vamos a hacer un reemplazo de cadera, y el paciente está asintomático y tiene una infección urinaria, bueno, pues obviamente hay que tratarla, darle por lo menos una dosis de un antibiótico como ciprofloxacina o gentamicina antes de hacer la incisión. Y obviamente después tratar la infección urinaria. En términos de otras comorbilidades, por ejemplo, la obesidad también es muy debatible. La Sociedad Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla hace como 5 años dijo que si se operan pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, el riesgo aumenta, pero bueno, esto por lo menos en mi opinión yo lo debato un poco porque pues eso depende de dónde esté la distribución de la grasa corporal. Yo realmente no tengo un punto de corte, pues porque tampoco es justo decirle a un paciente que está obeso que no lo vamos a poder operar. Obviamente, si le decimos al paciente, tratamos de optimizar su nutrición, tratamos de darle un tiempo para que pierda peso, pero no es necesariamente una contraindicación. Una cosa importante es que el antibiótico preoperatorio hay que ajustarlo dependiendo del peso. Entonces, la mayoría de las veces, pacientes que pesan más de 120 kilos, les damos cefazolina 3 gramos y en casos de que alergia o que sean portadores de estafilococo dorado multiresistente, hay que darle vancomicina 1.5 gramos. Para mí, la que sí no hay discusión es los fumadores. Yo les digo, si ustedes no paran de fumar, pueden buscar otro cirujano. Tienen que parar de fumar por lo menos 4 a 6 semanas antes de la cirugía. Está plenamente demostrado que hay una correlación entre fumar y infección periprotésica. Y tenemos que decir no cuando los riesgos pues, son mucho más altos que los beneficios. En términos de medicamentos, pacientes con cortisona, cuando yo era residente me enseñaron que había que darle una dosis de estrés, eso ya no es necesario. Si el paciente está tomando cortisona más de 7.5 miligramos por más de 3 semanas, no hay necesidad de dar dosis de estrés. Metrotexate no hay que pararlo antes de la cirugía. Leflunomida y estos otros medicamentos que pueden afectar el sistema inmune, sí se deben parar por lo menos 2 días antes de la cirugía y no iniciarlos nuevamente hasta que la incisión haya sanado, que son más o menos 2 semanas. Todos los biológicos se deben parar por lo menos un ciclo antes de la cirugía. Y esto es todo basado en las recomendaciones del consenso del Colegio Americano de Reumatología y la Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla, que lo publicaron en el 2016. La decolonización y screening para estafilococo dorado también es un poco debatible. Nosotros todavía la usamos, sobre todo porque los pacientes que son positivos les cambiamos el antibiótico profiláctico antes de la cirugía. En adición a la cefazolina, les damos también vancomicina. Como lo dije anteriormente, la preparación de la piel es bien importante. Utilizar un tipo de solución que tenga alcohol, y eso es una recomendación tipo 1A en el Centro de Control de Enfermedades para prevenir infecciones. Los antibióticos profilácticos es bien importante el tiempo cuando se administran y la dosis ajustada al peso. Nuevamente, si tiene un paciente que es portador de estafilococo dorado, hay que darle vancomicina y cefalosporina. Pacientes que tienen alergia a la penicilina. Un colombiano en la Clínica Mayo publicó un papel muy bueno. Se ganó un premio en el 2019, casi 30,000 pacientes, de los cuales solamente más o menos 2.500 pacientes tenían historia de alergia a la penicilina. Les probaron a ver si tenían la alergia a la penicilina y como ya sabemos, el 97% de los pacientes salieron negativos y más del 95% les dieron cefazolina, una cefalosporina de segunda generación, sin ningún problema. Pero el hallazgo más importante de este estudio es que los pacientes que no recibieron cefazolina se dieron cuenta que esos pacientes que tenían
aumento de riesgo de casi del 30% para tener una infección no quirúrgica o periprotésica cuando no se les daba cefazolina. Básicamente el mensaje de este estudio es que prácticamente primero que todo la alergia a penicilina es muy rara. Segundo, hay que siempre tratar de dar cefazolina. La única ocasión en la que ya no doy cefazolina es si el paciente tiene historia de anafilaxis. De resto les damos siempre penicilina. En términos de conservación de sangre, el uso de ácido tranexámico ha cambiado nuestra forma en que practicamos las cirugías. Antes de utilizar ácido tranexámico, nuestra rata de transfusión era casi del 20 al 25%. Hoy en día es menos del 3%. No importa cómo lo des, si lo das endovenoso, tópico o vía oral. Y sobre todo hay que tratar de disminuir la anticoagulación. Nosotros utilizamos aspirina para prevención de trombosis venosa profunda y está plenamente demostrado en la literatura que no solamente es equivalente a los otros anticoagulantes orales, pero sobre todo es mucho más seguro. En términos de lo que pasa en la sala de cirugía, todos estos sistemas de circulación de aire, de luz ultravioleta, las escafandras no están demostradas que ayudan a disminuir la infección, pero lo que sí está demostrado es que si se disminuye el tráfico en la sala quirúrgica, tiene un efecto significativo. Este es un estudio que nosotros hicimos con una unidad de luz ultravioleta que básicamente limpia la sala de cirugía y como pueden ver aquí, el número de partículas que circulan en la sala disminuye significativamente y en teoría puede ayudar a prevenir la infección. Esto es para mostrar los picos de aumento de partículas en la sala operatoria. En naranja es donde está el filtro, en azul es cuando no se usa el filtro y como pueden ver en las líneas, que es cuando se abre la puerta de la sala de cirugía, hay un aumento significativo cada vez que se abre la puerta cuando no se usa ese tipo de filtro. Otras, hay una pregunta de Fanny Salcedo. No sé si la pueda escribir en el chat o César o alguno que esté viendo el chat. He estado escribiendo las preguntas en el chat y creo que yo no puedo, había levantado la mano. No puedo ver el chat, entonces tengo que ustedes me interrumpan y me digan las preguntas. Bueno, simplemente te interrumpo para dos preguntas que están Ajá. relacionadas con lo que dijiste. La Sí. primera, ¿sigue siendo la cefalosporina de segunda generación el antibiótico profiláctico de elección? Y si la vancomicina en alérgicos. Sí, entonces para ser bien claro, la cefalosporina de segunda generación es el antibiótico de elección cuando hay pacientes que tienen alergia a la penicilina y, como lo dije antes, es muy rara la alergia a la penicilina, pero si realmente el paciente sí es alérgico a la penicilina, tiene historia de anafilaxis, entonces lo que se le debe dar es vancomicina y no vancomicina sola, porque la vancomicina sola, acuérdese que la vancomicina es bacteriostático, no es bactericida. Entonces hay que combinarla con otro tipo de antibiótico, por lo general clindamicina. Eso depende de la flora del hospital. Nosotros, por ejemplo, utilizamos, en vez de clindamicina, utilizamos ciprofloxacina. Entonces les damos vancomicina y ciprofloxacina para tener una cobertura mucho más amplia de gérmenes. Pero por lo general se utiliza vancomicina con clindamicina, pero nunca utilizar vancomicina sola en pacientes alérgicos. Ok, la otra pregunta que teníamos también ahí directamente era, ¿cuánto tiempo antes del ácido tranexámico y cuánto tiempo después? Ok, entonces eso depende de la vía que se esté usando. Vía endovenosa, mientras se dé dentro de los primeros 30 minutos antes de la incisión, está bien, pero si se utiliza vía oral, hay que darlo 2 horas antes de la incisión, porque se demora mucho más. Ahora, vía tópica, pues se utiliza ya cuando la incisión está abierta y no tiene problema. Ok, perfecto. Ok. Entonces, y si quieres continuamos y después volvemos a hacer las preguntas al final. Okay. Y lo que va saliendo del chat, dependiendo de lo que estemos viendo, yo te lo me avisas. Perfecto. Sí, porque yo no puedo ver el chat. Ok. Listo. Otras estrategias intraoperatorias, tratar de mantener el tiempo quirúrgico corto, por debajo de 2.5 horas, sobre todo para primarias.
porque si se pasa este tiempo, se empieza a aumentar el riesgo de manera exponencial. Hay que siempre estar cambiando los guantes. Yo antes de tocar cualquier implante me pongo guantes nuevos. Las cuchillas hay que cambiarlas cada 60, 90 minutos. Hay que cambiar la cuchilla después de que se hace la incisión en la piel, porque nuevamente, como lo dije anteriormente, cuando la piel pasa, cuando la cuchilla pasa por las glándulas sebáceas, se puede contaminar. Yo trato de no usar drenes. Con los instrumentos que se han ido usando, tenemos una vasija con betadina yodada o peróxido de hidrógeno o cloraxidina, pero no solución salina sola porque se contaminan. Y finalmente también es un poco debatible, pero siempre al final utilizamos povidona yodada 3.5 ml por litro de solución salina durante 3 minutos para profilaxis de infección. Hay otras soluciones también que se pueden usar para profilaxis, incluyendo cloraxidina o ácido acético, que es prácticamente vinagre. Eso lo utilizamos aquí también bastante, al 3%, nos lo preparan en la farmacia, vale menos de $10, es bastante barato. Sirve sobre todo para gram negativos. Esto también es debatible, el uso de vancomicina en polvo para prevención. El Centro de Control de Enfermedades no lo recomienda y la literatura pues es un poco pobre, pero pues hay mucha más evidencia que nos muestra que sí nos puede ayudar a prevenir la infección. En este momento estamos haciendo un estudio que yo creo que se va a demorar por lo menos unos 2 o 3 años más con ACAS. Necesitamos por lo menos 10,000 pacientes, pero es un estudio randomizado prospectivo y bueno, vamos a ver si realmente nos da la respuesta a esa pregunta. El cerrado de la cirugía es extremadamente importante. Es una de las partes más importantes del procedimiento para prevenir infección. No hay realmente diferencia entre monofilamento y polifilamento. Están vendiendo ahora unas suturas con antibiótico. No se ha demostrado que realmente disminuyan la infección. Lo que sí está demostrado es que el uso de estos dressings de presión negativa sí pueden ayudar, sobre todo en pacientes de alto riesgo y en revisiones. Ahora, ¿qué viene en el futuro en términos de prevención? El grupo de la Universidad de Utah ha demostrado que puede haber una predisposición genética. Va a haber más investigación en esto. Esto también es un estudio en China que encontraron que hay varios genes relacionados con el riesgo de infección. Hay varias casas farmacéuticas que están desarrollando vacunas para el estafilococo aureus. Nosotros estamos participando en una, pero nos tocó parar porque los resultados no son muy buenos, pero están trabajando en ese tipo de cosas. Y finalmente, especialmente DePuy está trabajando en un polietileno que está impregnado con antibiótico y parece que puede servir no solamente para prevención, sino para tratamiento de la infección. ¿Alguna otra pregunta para prevención, César, antes de pasar a diagnóstico? Carlos, hola. Yo tengo una pregunta que creo que puede ser de utilidad para el auditorio. Y está muy de moda usar, no de moda, con mucha frecuencia los cirujanos usamos inyecciones periarticulares para manejo de dolor, que generalmente combinan medicaciones, antibióticos, adrenalina, metilprednisolona, pero todos estos medicamentos, morfina y demás, algunos de ellos se precipitan fácilmente. Mi pregunta es, ¿eso favorece, no favorece el escenario de tener partículas contaminantes proinflamatorias que incluso podrían generar algunos eventos infecciosos? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues han hecho un par de estudios mirando a ver si hay alguna correlación entre lo que llamamos el cóctel perioperatorio y el aumento de infección, y no han encontrado que realmente haya un aumento. Inclusive hay cócteles que mezclan esteroides, antiinflamatorios,
que en teoría pueden disminuir la respuesta inmune, pero no hay evidencia de que ese sea el caso. ¿Tú los usas? Sí, sí, los usamos. Lo que sí hay muy buena evidencia es que inyecciones intraarticulares en la cadera, en la rodilla, así sea de esteroide o ácido hialurónico, en menos de 3 meses, inclusive hay varios papeles que hablan de hasta 6 meses, que aumenta el riesgo de infección si se hace una cirugía electiva. Entonces, cuando se le da una inyección al paciente, es recomendable esperar por lo menos mínimo 3 meses antes de hacer la cirugía. Lo mismo, artroscopías, por ejemplo. Este año publicaron un papel que dice que se deben esperar casi 9 meses antes de hacer la cirugía electiva porque de otra manera aumenta el riesgo de infección. Carlos, una pregunta que sale también del auditorio antes de pasar a diagnóstico. ¿Prefieres la profilaxis en la piel con povidona o con clorexidina? Y con algún tipo de solución de alcohol si utilizas povidona y clorexidina. Sí, como lo dije anteriormente, para ser claro, clorexidina o povidona no importa tanto, así como lo que realmente importa es que tenga alcohol, porque el alcohol es lo que va a penetrar en las capas más profundas de la piel, sobre todo donde están las glándulas sebáceas, donde se almacenan varios tipos de bacterias como actinomyces o C. agnes, y es una recomendación tipo 1A, lo cual quiere decir que tiene muy buena evidencia. Nuevamente, lo importante es que tenga alcohol, no que sea povidona yodada o clorexidina, porque hay muchos productos y han hecho estudios y realmente son muy equivalentes los dos. Lo importante es que tenga alcohol. Si quieres continuar, no hay problema, dale. Ok. Bueno, para el diagnóstico, la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas en el 2011 publicó la definición. Esto voy a gastar un poquito de tiempo acá porque me parece que es importante. Esta realmente pues es la definición más aceptada hoy en día. Hay 2 criterios mayores. Si hay una fístula o un tracto sinusal con la prótesis, eso está infectada hasta que se demuestre lo contrario. O el otro criterio mayor es si hay más de 2 bacterias del mismo tipo en cultivos identificados, es una infección hasta que se demuestre lo contrario. Si tienes cualquiera de esas 2, está infectada y punto. Ahora, si no tiene esas 2, inicialmente lo que se dijo es que tenía que tener 4 de los siguientes 6 criterios menores. Si tiene una elevación de la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, si tiene una elevación del recuento de leucocitos en el líquido sinovial, si tiene un aumento de polimorfonucleares en el diferencial en el líquido sinovial, si hay presencia de purulencia, si tiene por lo menos un cultivo positivo o si en las biopsias por congelación tiene por lo menos una biopsia por congelación que tenga más de 5 neutrófilos por alto campo en el microscopio, que tenga más de 5 neutrófilos por campo, se considera positiva. ¿Hay alguna pregunta en eso? Me parece que alguien levantó la mano. Creo que alguien levantó la mano, no sé, ¿alguien quiere preguntar? Póngalo en el chat. Por el chat, sí. Más fácil por el chat. Por el chat. Bueno, esto se modificó un poco en el 2013. Se sacó la purulencia de los criterios menores porque había mucha confusión, sobre todo en revisiones de cadera de metal y metal, porque se veía igual, se ve como purulencia, pero no es infección. Entonces se removió la purulencia y era muy subjetiva también. Y entonces se quedó solamente, los 2 criterios mayores son iguales, pero los criterios menores son solamente 5 y son 3 de 5. Si tienes 3 de 5, está positiva. Se añadió la esterasa leucocitaria, que es equivalente al recuento de células blancas en el líquido sinovial. Y si les puedo hacer un mensaje acerca del diagnóstico, es que
lo más importante es hacer la aspiración. Si tienes una duda de que el paciente tenga una infección periprotésica, hay que aspirarla, sí o sí, así tenga celulitis, así tenga eritema, así tenga, lo que hay que hacer es aspirarla. Es la mejor forma de hacer el diagnóstico. Y si se aspira y no se obtiene ningún líquido, el siguiente paso no es hacer una escanografía, no es hacer una resonancia. El siguiente paso es repetir la aspiración. Repetir la aspiración. Carlos, es muy dado en algunos centros, en aquellos casos en que uno está haciendo una aspiración y no se encuentra nada, decirle al radiólogo que haga una ecografía y que si puede uno estar seguro de que está en la articulación. Y Sí, los sí, sí, sí. radiólogos, y los radiólogos algunas veces dicen que si uno puede infiltrar algo de solución salina, uno puede tratar de utilizarlo. ¿Tú estás de acuerdo con esto o Sí, no? sí, es muy buena pregunta. La Universidad de Iowa popularizó esto en los 90s, donde se inyectan entre 5 a 10 ccs de solución salina estéril, obviamente. Y nosotros también publicamos un papel recientemente donde eso es exactamente lo que hacemos. Es cuando tenemos lo que llamamos un dry tap, que no se obtiene ningún líquido. Entonces, el siguiente paso es con el radiólogo musculoesquelético o con la ayuda de ultrasonido. Por lo menos en la rodilla con ultrasonido, en la cadera lo hacemos con fluoroscopía. Se inyecta con un poquito de medio contraste en la cadera para estar seguro que está dentro de la articulación y se aspira. Y lo que nos dimos cuenta es que los límites, que son más o menos 3.000 células por microlitro, son muy parecidos, así se inyecte solución o no, que pues no, en teoría pues no tiene sentido, pero en realidad cuando hay una infección de verdad, pues si se tienen más de 25, 50.000 células por microlitro, diluirlas un poco no hace una diferencia significativa, y los cultivos tienen la misma sensibilidad y especificidad. Entonces, sí, esa es una buena estrategia. En los casos que no se obtiene líquido, se puede inyectar un poco de solución salina y se utilizan los mismos límites y se manda lo que se obtenga a cultivo. Perfecto. En tu experiencia en las aspiraciones en cadera, ¿en qué porcentaje llogras aspiraciones positivas? Sí, muy buena pregunta. Eso definitivamente es operador dependiente y eso se ha reportado en la literatura. Y yo te digo, más o menos hasta el 30% de las aspiraciones de cadera, dependiendo si el paciente ha tenido muchas cirugías, si ya tiene un defecto de la fascia, si tiene un tracto sinusal, si tiene una fístula, hasta casi el 30% de pacientes no obtenemos ningún líquido. Entonces, esos son los pacientes que los inyectamos con poco solución salina, a ver si se lava la articulación un poco y por lo menos tratamos de tener cultivos positivos. Estos son más o menos los niveles. Esto yo creo que va a cambiar con el tiempo, pero más o menos para darles una idea, para que no haya tanta confusión. Después de 6 semanas de la cirugía indexada, el límite es 10.000 células por microlitro. Y en las infecciones crónicas se habla de más o menos 3.000 células por microlitro, pero hay grupos que hablan, sobre todo en la rodilla, de 1.800 células por microlitro. En el consenso de infecciones en el 2013 y en el 2018 volvieron a reafirmarlo. Estos son los thresholds que estamos usando hoy en día. En el diferencial, para las agudas es del 90%, para las crónicas es del 80%. La única excepción es en los reemplazos parciales de rodilla, que el límite es más o menos 6.000 células por microlitro y el diferencial es del 60%, que no hay realmente muchos estudios. Este es uno de los poquitos estudios que hay. La esterasa leucocitaria es barata y tiene una muy buena especificidad y sensibilidad. Les aconsejo que la usen. Yo la utilizo por lo menos en todas las aspiraciones en la rodilla cuando lo hago en la oficina, para tener una idea de si el paciente realmente tiene una infección o no. Carlos, ¿algún problema cuando uno obtiene un aspirado y tiene algo de sangre
para hacer Sí, esterasa leucocitario? sí, si tiene sangre, lo más posible es que, pues, una de dos, o hay un hematoma en la rodilla, lo cual quiere decir que hay más células blancas en el hematoma de por sí, o que pasaste una vena o un vaso cuando estabas haciendo la aspiración. Entonces, hay que recordar que lo que mira la esterasa leucocitaria es una manera indirecta de medir el número de células blancas. Entonces, si tiene unas células blancas de la sangre periférica, le va a dar un falso positivo. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es que se centrifuga la muestra por lo menos por unos 2 minutos antes de medir la esterasa leucocitaria. Eso le quita un poquito de la parte Fuerza. práctica de la esterasa leucocitaria, porque entonces se vuelve un poquito operador dependiente. Nosotros tuvimos un papel que nunca lo publicamos porque nos dio temor de que si teníamos los resultados o no. En aspiraciones de cadera se disminuyó bastante la especificidad de sensibilidad por esa razón, porque teníamos muchas muestras con sangre. Entonces yo solamente la uso para tratar de disminuir la discusión. La uso más que todo es en rodilla, cuando tengo un líquido sinovial sin sangre, ahí es cuando realmente lo uso. Si tengo hematomas y la tengo con mucha sangre, entonces digo, ok, lo mando al laboratorio y que hagan el recuento en el laboratorio. Una cosa bien importante, si tienen una sospecha de infección, hay que aspirar la articulación antes de empezar antibióticos, porque si se empiezan los antibióticos, no solamente va a afectar el recuento leucocitario, pero más importante los cultivos. Y si está uno luchando para tratar de erradicar la infección sin saber qué está uno luchando contra, es un problema. Entonces, siempre hacer la aspiración antes de empezar antibióticos. No hay cambio en pacientes que tengan artropatías inflamatorias como enfermedad reumatoidea, psoriátrica. Los niveles son exactamente los mismos. Pacientes obesos tienen un poquito alto la CRP. Si se hacen aspiraciones con mucha sangre, les aconsejo que utilicen la fórmula de Ghanem. Esa lo publicó en el Journal de Artroplastía en el 2008. Es bien útil. Y en revisiones de metal en metal, sobre todo en la cadera, hay que hacer un recuento de células blancas de manera manual, porque si tiene debris de metal, le va a dar un falso positivo. Entonces hay que hacerlo de manera manual. Si les puedo dejar un mensaje hoy es que por favor hagan la aspiración antes de empezar manejo antibiótico. Unos errores comunes es no repetir la aspiración si no se obtiene fluido, el uso de Gram stain, ¿cómo se llama? De torundas en líquido. Gram stain, eso ya no se usa porque tiene muchos falsos positivos, muchos falsos negativos. Tengo llamadas todos los días de nuestros colegas de infectólogos que hacen un cultivo con torundas del drenaje de una herida. Eso le da muchos falsos positivos. Eso no se debe usar para tomar ninguna decisión en cuanto al tratamiento. El uso rutinario de cultivos para hongos o de acid fast bacilli. Dejar cultivos de menos de 5 días le va a dar muchos falsos negativos porque bacterias con poca virulencia no le van a crecer en 5 días. Y cuando se están tomando los cultivos intraoperatoriamente, si se toman menos de 3 cultivos o toman más de 5 cultivos, le va a aumentar los falsos negativos o los falsos positivos. Y finalmente, es de vieja escuela que siempre decían que no se debe dar ningún antibiótico profiláctico antes de tomar cultivos cuando se va a hacer la revisión. Hay 2 estudios prospectivos randomizados que mostraron que esa es una muy mala práctica porque no va a aumentar el chance de tener cultivos positivos, y lo que sí se va a hacer cuando se hace esa práctica es que se le puede dar otra infección al paciente. Estrategias para disminuir el número de cultivos negativos. Tratar de no aspirar la articulación si el paciente está ya tomando antibióticos por lo menos por 2 semanas antes de que se haga la aspiración. Cuando se obtienen las muestras de tejidos blandos, obtenerlas con
con el bisturí, no con el Bobby, porque si no va a quemar toda la muestra. Se puede hacer sonicación para medir PCR, pero pues aumenta los falsos positivos. Pero más importante, mantener los cultivos por lo menos por 14 días. Y es bien importante tener en cuenta los medios de cultivo. Y estos son de las cosas que nosotros optimizamos aquí hace 10 años ya, siguiendo las recomendaciones de nuestros amigos en Alemania, que tienen muy buena agudeza al identificar cultivos. Y pues si tienen interés en esto, yo con mucho gusto les comparto esa data. Pero esto es un estudio muy bueno que muestra que solamente casi el 50% de las bacterias detectadas en 14 días se detectan en 3 días, y eso es particularmente cierto para nuestros colegas que hacen cirugía de hombro con el C. agnes. En términos de biomarcadores, la interleuquina 6 es muy buena, pero el problema es que no hay un test que podamos utilizar de manera comercial, y las técnicas de ELISA son muy variables. La alfa-defensina, pues se habla mucho acá, desafortunadamente no la tenemos en Colombia, y Zimmer, que compró el test, ahora lo vende extremadamente caro, y yo creo que desafortunadamente no lo vamos a poder utilizar mucho en el futuro, pero yo sí les digo que es muy buena, está aprobada por la FDA. Como pueden ver aquí, tiene muy buena sensibilidad, especificidad, inclusive mucho mejor que las troponinas para eventos agudos de enfermedad coronaria. La calprotectina la hemos estado estudiando en los últimos 3 años. Es un test muy barato, se puede utilizar con un colorímetro y una aplicación en el teléfono. Esto es un estudio que hicimos hace poco, lo publicamos en el JBJS, utilizando un threshold de 50 miligramos por litro. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad, y sobre todo se puede utilizar para descartar infección, no para confirmarla, que eso es mucho más útil que utilizar un test confirmatorio. Vamos a ver en el futuro si calprotectina de pronto va a reemplazar la alfa-defensina, sobre todo porque pues es más barata, se puede utilizar en cualquier sitio, no hay que mandarla a ningún lado, la puedes utilizar con una aplicación en el teléfono en cualquier parte del mundo. Otros biomarcadores, el dímero D, se ha hablado mucho, pero realmente nadie ha podido reproducir la data del doctor Parvizi. Nosotros lo paramos de usar por eso. Hace poco ya hemos publicado varios papeles, ahora vamos a presentar otro papel en ACAS mostrando que desafortunadamente es un biomarcador que es la sensibilidad es muy alta, pero la especificidad es muy bajita. Se nos está acabando el tiempo, no sé si quieres que paremos acá, César, y vamos a los casos. Yo creería que si nos quieres dar un mensaje también importante de esto, porque pues obviamente nos podemos quedar un mes aquí dándole a esta charla, pero si quieres hacer alguna cosa que sea muy puntual, yo creería que al final, teniendo unos últimos 5 minutos, podemos mostrarlo. Entonces, yo creería que en unos 5 minutos te vuelvo a parar. Listo. Mira, esto se está hablando mucho de la secuencia de nueva generación para identificar bacterias. Obviamente es muy específica, perdón, es muy sensible, pero la especificidad es un poco más bajita. Aquí los microbiólogos nos dicen que va a ser el futuro, pero yo creo que necesitamos más data. Estos son varios estudios que hemos hecho que muestran que básicamente puede identificar cultivos, identificar bacteria cuando los cultivos son negativos, y nuevamente aquí se habla de que puede ser el futuro. En términos de imágenes diagnósticas, las radiografías son lo más importante para detectar si hay aflojamiento de los componentes o no. Escanografía y resonancia solamente se debe utilizar cuando se están evaluando los tejidos blandos, sobre todo osteomelitis. La única razón para utilizar bone scan es si no tenemos líquido y si todavía tenemos una sospecha muy alta, y en esos casos utilizamos Indium 111 con esta secuencia en particular. Ese es para mí, si utilizo una escanografía ósea, es el único tipo que yo utilizaría para diagnosticar infección.
En Carlos, nuestro medio es aquí, muy, en nuestro medio es muy, digamos, dado frecuente. solicitar gamografía con leucocitos marcados. Ujú. ¿Tú le ves El alguna? problema tiene dos problemas. Primero, si se utiliza en los 2 primeros años de la cirugía inicial, tiene una rata muy alta de falsos positivos, ¿sí? Entonces, por lo menos esperar 2 años. Y para mí, es decir, lo que se hace con leucocitos marcados es que nos va a decir que hay inflamación, pero no necesariamente nos va a decir que hay infección. Entonces, pues hay que tener una correlación clínica antes de tomar una decisión. Y Yo, bueno, mira, en esos casos, para ser pragmático, digamos que no hay líquido, que hay una sospecha alta, se ve aflojamiento en las radiografías, el paciente está asintomático y tiene una gamografía ósea que es positiva, pero no sabemos si realmente todavía está infectado. Entonces, en esos casos, ¿yo qué hago? Yo lo trato como si estuviera infectado. Cuando le hago la revisión, si abro la articulación y tiene purulencia, el stock óseo está muy pobre, los tejidos blandos están afectados, en ese caso lo trato como una revisión de 2 tiempos, le pongo un espaciador, bueno, dinámico o estático, dependiendo del tejido blando y del stock óseo, y tomo cultivos y espero a ver qué nos dan los cultivos. Si los cultivos siguen negativos, sencillamente le damos antibiótico de alto espectro, cubrir todo lo que pueda, inclusive hongos, y después, una vez la CRP y la velocidad se han mejorado, se hace la reimplantación. Por otro lado, si lo abro y se ve, o sea, está flojo, como si fuera una revisión aséptica, en esos casos les estoy haciendo mucho lo que llamamos una revisión de un tiempo. O sea que, o le digo 1.5, porque entonces si tengo alguna duda, lo que hago, por ejemplo, en una rodilla, es que entonces le voy a poner un componente tibial de polietileno y le pongo un componente femoral donde no le pongo los aumentos como se los pone, o un tallo cementado largo, sino le pongo un tallo cementado cortico con una técnica pobre de cementación, y se lo dejo, lo que se está hablando hoy en día, sobre todo en los últimos 5 años, hasta que le falle. Y bueno, si está infectado, pues la traté como si estuviera infectado y de todas formas le voy a dar sus antibióticos y todo lo demás. Y si no está infectado y nunca tuve los cultivos, tengo muchos pacientes que están por ahí caminando y pues nunca les hice la reimplantación, y es una prótesis que es funcional. Y eso sobre todo en los pacientes donde uno dice, no, es que yo no quiero volver aquí a esta articulación, los pacientes muy enfermos, obesos, pacientes añosos, que no van a tolerar otra cirugía. Así es como los trato. Obviamente con cemento con antibiótico, ¿no? Claro, cemento con antibióticos, por lo menos 3 gramos de antibiótico por 40 gramos de cemento. y siempre que tienes cultivos positivos, colocas al antibiótico, al cemento, perdón, el antibiótico específico. Claro, sí, eso es súper importante. Eso lo aprendimos de nuestros colegas en Alemania e Inglaterra, que tienen una alta tasa de éxito, por lo menos en las revisiones de un tiempo, es porque hacen una manipulación del antibiótico dependiendo de la sensibilidad de la bacteria. Perfecto. ¿Ok? Bueno, lo que sí no sabemos, nuevamente, todavía no tenemos una buena forma de examinar si la infección está controlada o erradicada, sobre todo cuando vamos a hacer la reimplantación. Estamos haciendo un poco de estudios en eso, pero hoy en día realmente lo único que podemos utilizar es criterio clínico, si el paciente está mejor y la velocidad de sedimentación y la CRP se han mejorado, pero eso, igual con todo eso, no quiere decir que la infección esté controlada. Y esta es la definición más reciente que tenemos. Tuve la posibilidad de participar en este estudio con Antonia Chen y Javad Parvizi, y pues esto es lo que estamos utilizando hoy en día para diagnóstico. Me parece que es mucho más sensible y específica, y ya se está empezando a demostrar con varios estudios que han salido en los 2 últimos años. ¿Por qué no paramos ahí y vamos a los Sí, casos? solamente quería preguntarte de la diapositiva anterior, para términos en Latinoamérica, ya que no contamos con algunas cosas como alfa-defensina, pero sí contamos con esterasa leucocitaria.
de los criterios que podríamos tener preoperatorios, pues digamos, no los criterios mayores, sino los criterios menores, sigue siendo en suero la velocidad de sedimentación y la Sí, proteína C reactiva muy importante, y nosotros pues no tenemos alfa-defensina. ¿Algo diferente o podemos mira, acelerarla? lo, Ujú. lo, lo bueno de esta definición es que uno no tiene que tener todos los elementos, ¿sí? Y eso se hizo a propósito, porque sabíamos, queríamos que esto se pudiera utilizar pues en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Entonces, la alfa-defensina es uno de los criterios, pero no tiene que estar ahí, porque si uno mira lo que esta definición le da la diferencia con lo que se utilizaba anteriormente es que antes era blanco o negro, ¿sí? Esta nos da un poquito como de gris, ¿sí? Y Sí, dependiente del número del puntaje, nos va a decir, ok, si hay realmente más chance de que esté infectada o no, ¿sí? Eh, y no necesariamente tiene que utilizar la alfa-defensina, porque si uno tiene elevada la CRP, ahí son 2 puntos, elevada la velocidad de sedimentación, otro punto, ahí van 3, se hace la aspiración y tiene elevado las células blancas y el diferencial, ya ahí tiene 6 puntos. Entonces está infectada, ¿sí? Sin necesidad de la alfa-defensina, perfecto. ¿sí? Y después en en las que digamos que son inconclusas, pues el resto de criterios sí ya van hay que abrir la articulación, hay que tomar biopsias, hay que tomar cultivos y hay que ver si hay purulencia o no. Y eso nos da un puntaje diferente, pues adicional al puntaje que teníamos pues, de manera preoperatoria. Muy bien. ¿Ok? No, queda muy claro. No sé si Juan Manuel tiene el caso o seguimos con el caso de Carlos. ¿Lo tiene Juan Manuel ahí? Juan Manuel, ¿por qué no nos muestras el caso Sí, y lo tengo un discutimos? par. Sí, ¿Puedes entonces dejar si de quieres dejar de compartir pantalla? compartir, Carlos. Ajá. Bueno, yo lo que quise hacer es mostrar un poquito esa fase intermedia del segundo tiempo y discutir un poquito un gap de pacientes que tenemos en ese escenario. Entonces, el escenario de la derecha es una mujer de 76 años con esta radiografía, con una infección periprotésica clara, con fístula activa. La mujer de la radiografía de la izquierda es una mujer de 58 años en un mismo escenario, un diagnóstico de infección periprotésica, y en eso ya creo que tenemos claridad que tiene fístula activa. Entonces, cuando ya decimos trabajarla, yo quería preguntarte, ¿yo qué debo tener en cuenta para el espaciador del cemento? ¿Y qué Ok. debo tener en cuenta en la técnica quirúrgica, en la cadera derecha y en la cadera izquierda de cada uno de estos dos casos? ¿Y qué tips podrías tú darnos en la planeación de este escenario? Y voy a Ok. montar de una vez los espaciadores. Sí, si nos deja la radiografía, ¿por qué no La volvemos? previa. Eso, ahí, ok. Entonces, en el paciente de 76 años, en la cadera derecha, y una serie de conceptos que para mí son muy importantes. Primero, la enfermedad periprotésica tiene que ser tratada casi, o sea, con un debridamiento radical, como si estuviéramos tratando un tumor, ¿sí? Porque si deja uno tejido necrótico, deja cemento, deja metal, lo más posible es que la biopelícula en esos componentes inertes se va a mantener. Si deja uno cualquier tipo de bacteria en esas áreas, pues la infección va a volver. Hemos visto que inclusive la bacteria puede crecer de manera intracelular, mantenerse inactiva en el osteoclasto, se puede mantener, hay bacteria en los canalículos, en el hueso cortical, o sea, se comporta de una manera muy similar al cáncer. Entonces, hay que hacer un debridamiento radical. Entonces, lo más posible es que, por ejemplo, en la cadera a la derecha, pues obviamente hay que sacar todo el componente, los tornillos, sacar absolutamente todo. Y lo que hay que pensar es qué podemos dejar para tratar de construir esta cadera en el futuro. Obviamente, la metáfisis de este hueso está muy pobre.
hay un poco de diáfisis. Bueno, no veo qué más hay en el fémur distal, pero básicamente un concepto para mí, yo iría y prácticamente haría casi que una excisión radical del fémur proximal, ¿sí? Y pensando que cuando voy a volver, voy a utilizar o una prótesis de tumor o una prótesis diafisiaria modular de anclaje diafisiario. Una Y en la, megaprótesis casi. bueno, no siempre, ¿ok? Porque si uno tiene un buen anclaje diafisiario y puede dejar un poquito de hueso en la parte medial, de pronto rescatar un poquito de los abductores. Con el tiempo he dejado de utilizar tanto las prótesis, megaprótesis, porque tienen una recurrencia muy alta de infección. Entonces trato no de utilizarlas. Y en la parte acetabular, pues está un poquito en la radiografía, no sé qué tipo de efecto sea, pero obviamente tiene protrusio. Digamos, asumamos que es una discontinuidad pélvica. En esos casos, lo que utilizo yo mucho aquí es, sobre todo una paciente de 76 años, vamos a utilizar barras de Harrington. Entonces estamos poniendo tornillos con cemento para mantener una prótesis cementada con antibióticos, obviamente. He dejado mucho de hacer espaciadores no dinámicos porque son extremadamente, sobre todo una paciente de 76 años, prácticamente se quedan en la cama, les va a dar tromboembolismo pulmonar, les van a dar úlceras por todos lados. Entonces siempre trato de dejarles algo que puedan utilizar para caminar. Y estamos ahorita escribiendo mucho en las barras de Harrington. Tenemos por lo menos unos 25 o 30 pacientes ya con muy buen seguimiento. Y eso es lo que estamos utilizando para este tipo para hacer la construcción acetabular. Sí, y lo que te digo, en este paciente, por ejemplo, 76 años, prácticamente que yo la trataría en un tiempo. O sea, le haría lo que hablamos de espaciador 1.5. Mira, por ejemplo, aquí está la radiografía, ¿no? Después de que le sacaste todo. En este caso, bueno, obviamente es muy fácil criticar una radiografía, ¿no? Pero lo que estoy utilizando mucho hoy en día para este tipo de defecto es un componente femular tipo Wagner, que se consigue en Latinoamérica, es barato, es básicamente un componente tipo cónico, diafisiario, que tiene unos splines, casi 8 splines, que le da una estabilidad rotatoria muy buena. Lo cubro con cemento. Y en la parte acetabular hacemos una reconstrucción con barras de Harrington o tornillos, y le voy a cementar una copa. Y la copa es una copa constreñida. Es una copa constreñida. Y hemos tenido muy buenos resultados. Nos ha ido muy bien con eso, y esos pacientes inclusive no tenemos que volver a reimplantarlos. Entonces, digamos que haciendo un resumencito pequeño, es gran debridamiento, sacar todo el tejido inerte, incluso el cemento que está muy distal de la diáfisis, todo el material, dejar solamente hueso vivo y ojalá obtener un espaciador que genere cierta funcionalidad para el paciente. Sí. Entonces, este espaciador que no es dinámico tiene muchas fallas y es bastante incómodo para el paciente. Al lado izquierdo tengo otro espaciador diferente que quizá funcione mejor porque tenemos una cavidad acetabular donde se mantenga. Sin embargo, son espaciadores muy dolorosos las primeras 3 o 4 semanas, es mi percepción, en el lado de la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en aras del tiempo voy a continuar con otro caso similar de una infección periprotésica. Retiramos todo y hicimos una construcción de un espaciador en el cual no utilizamos la prótesis tipo Wagner, sino utilizamos un clavo cefalomedular. Cementamos una cabeza al tornillo cefalomedular y una copa cementada. Y esto nos permite controlar la rotación de ese espaciador y favorecer
la funcionalidad y ese riesgo de inestabilidad o de luxación en este tipo de casos. Sí, no, ¿Qué opinas tú? Hay Digamos, hay un componente que está disponible en Latinoamérica que lo hace Link, que es exactamente el mismo principio, donde tiene tornillos de fijación distal, sobre todo para controlar la parte rotacional. Le da un poquito más es un poquito más robusto en la diáfisis, pues porque esto le va a poner, o sea, esta prótesis que tiene aquí hay que tener mucho cuidado porque le va a poner muchísimo estrés a los tornillos distales y pues obviamente puede tener una fractura ahí, pero pues sí, se usa el mismo principio y no, pues esto es muy bueno. Yo quería hacer dos preguntas puntuales en aras del tiempo, y es yo creo que la gran mayoría de las fallas en el segundo tiempo es porque no estamos completamente seguros de que ya no hay infección. Sí. Creo que por eso tenemos una alta falla y recidiva de un evento infeccioso. Especialmente en aquellos pacientes con enfermedad reumatológica, artritis reumatoidea. Creo que si uno coge una corte de pacientes de artritis reumatoidea versus sin artritis reumatoidea, los resultados podrían ser diferentes. Entonces, para ti, ¿cuáles serían los puntos importantes en el momento del reimplante para saber, voy tranquilo a hacer la reinfección? Sí, sí. Reimplantación. Mira, para mí la reimplantación es otro estadio, es otra revisión de un estadio, digámoslo así, porque básicamente así todo esté normal, así todo esté bien, yo la trato como si estuviera infectada. ¿Y qué quiero decir con eso? Se abre la articulación, se va a hacer nuevamente un debridamiento extensivo, cualquier tejido necrótico, cualquier cosa que se ve que no esté viable, hay que sacarla, hay que hacer una disrupción de la biopelícula de manera mecánica y química, entonces utilizamos una combinación de 3 soluciones antimicrobianas, utilizamos povidona yodada al 3% durante 3 minutos, la irrigamos, es todo con 3%, 3 minutos, se irrigan 3 litros de solución salina, después se pone peróxido de hidrógeno al 3%, bueno, al 0.3%. En ese caso se hace un cerrado, temporal, se cambian los campos, tenemos otra mesa con instrumentos limpios, se remueven todo lo que estaba ya, digámoslo así, en comillas, contaminado, y para la reimplantación se utilizan instrumentos limpios, con nuevos campos, todo el mundo se ha cambiado sus guantes, se ha cambiado, prácticamente se ha vuelto a lavar completamente. Se abre nuevamente la articulación, se hace una irrigación, se hace la reimplantación con, bueno, en la rodilla siempre cementada, con antibióticos, con cemento con antibióticos nuevamente, no con una concentración tan alta. Utilizo más o menos 1 a 2 gramos de antibiótico por 40 gramos de cemento. Y se toman cultivos, se han tomado cultivos inicialmente y se espera a ver que si nuevamente hay cultivos positivos después de la reimplantación, nuevamente hay que tratarla con antibiótico sistémico. Ahora, si todo está normal, todo está negativo, siempre le doy antibiótico oral o lo que llamamos supresión crónica mínimo 3 meses después de la reimplantación. Otra cosa es que nosotros aquí tenemos muy buenos patólogos y siempre, para mí, lo que más dicta si el paciente tiene un control de la infección más que la velocidad de sedimentación, más que los cultivos, más que todo lo demás, es la biopsia por congelación. Si la biopsia por congelación está positiva, en esos casos, bueno, dependiendo de lo que encuentra, igual como te mencioné antes, lo estoy tratando como si estuviera infectado, ¿sí? Y bueno, me parece que con el tiempo, con esa estrategia,
nos ha ido un poco mejor. No es el 100%. O sea, yo creo que nuestro éxito hoy en día es más o menos del 70% en todas las revisiones sépticas que hacemos. Pero más o menos con eso me parece que nos ha ayudado mucho en el momento de la reimplantación. Pues hombre, Carlos, muchas gracias. Juan Manuel, muchas gracias. A Carlos nos podíamos quedar toda la mañana hablando de infección periprotésica. Esto quiere decir que con toda seguridad, yo creo que con Carlos podemos contar en el futuro en otra grand round de este tipo de, yo creo que de los más apasionantes capítulos de la cirugía de reemplazo articular. Así que ya por el tiempo y ya nos da pena ocuparlo más a Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a Juan Manuel, a la Cardio por permitirnos este espacio y que en el futuro podamos volver a hacer un evento similar. Carlos, muchas gracias. Carlos, Y muchas realmente... gracias, César, y a la Cardio, muchas gracias, doctor Juan Sandoval. Manuel, Gracias. César, a la Fundación Cardio Infantil, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Fue un placer. Ojalá nos Muchas volvamos a ver gracias. pronto. Bueno. Ok, hasta luego. Chao.